Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, nos reencontramos nuevamente en vivo y en directo, 16:34 para comenzar la teleentrevista del día de hoy, oportunidad donde vamos a analizar lo que fueron los anuncios del presidente Sebastián Piñera anoche en cadena nacional, este fortalecimiento en la ayuda social, ya en el marco de la pandemia, un incremento de 6.000 millones de dólares en diferentes beneficios sociales que se unen a los 12.000 millones que ya estaban implementándose desde hace un tiempo. Vamos a hablar en esta oportunidad para ir analizando todo esto con Francisco Gatica, economista de Cor Biobío. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, deteniéndonos un poco para poder revisar ya estas medidas del gobierno, porque son recientes. Algunas ya se conocen, Francisco, pero otras se dieron a conocer anoche y son parte de un complemento. Demos a conocer algunas cifras, algunos datos. Por ejemplo, el gobierno decidió aumentar el apoyo que entrega en una red completa de protección con 5 pilares. Mayor protección a los ingresos de la familia, fortalecimiento del apoyo a la clase media, mayor protección del empleo, fortalecimiento del apoyo a las pymes y fortalecimiento del plan de salud. Un IFE extendido, ya extensión del ingreso familiar de emergencia hasta los meses de abril, mayo y junio, lo que viene acompañado de una facilitación en su acceso y mejoras al beneficio. Ya el bono COVID-19, ya durante marzo, abril, mayo y junio se pagará un bono COVID de 40.000 pesos mensuales por cada integrante de las familias que califiquen en este beneficio. Bono y préstamo a la clase media también, ya un bono a la clase media que no estaba contemplado antes, ahora se agrega a la clase media respondiendo a una demanda de ciertos sectores de que se estaba dejando de lado a la clase media, que es muy amplia en nuestro país. Y préstamos también sin interés para quienes lo soliciten. ¿Cómo podemos analizar esta carpeta de ayuda, Francisco, de dineros, cuando uno ve las reacciones que han surgido el día de hoy y en la oposición nuevamente, como en la tónica, lo han encontrado insuficiente? Como en la tónica, lo digo entre comillas, porque en otras partidas de ayuda social también han manifestado sus reparos, ya de que falta algo más. Desde el punto de vista técnico, económico, ¿es un avance, Francisco? Yo creo que es un avance, claramente. Estamos con una fuerte necesidad de apoyar a la clase media. Recuerda que estamos en medio de una crisis. Esta crisis incluso ha calado mucho más hondo. No tenemos todavía una forma de diagnosticar cómo va a resultar finalmente lo que es la pobreza. Sin embargo, yo creo que las críticas, hay que agregar un tema, no solamente la oposición, sino también se han incorporado, me parece que 3 diputados de Renovación Nacional criticando también, sí, el bono de clase media, un poco porque hay dos temas que pueden dar vuelta. La primera está asociado a la tramitación o a los diferentes, lo que le llamamos la letra chica, a los diferentes mecanismos para poder focalizar los bonos o para poder focalizar las ayudas. Esa es la primera consideración. Si ese mecanismo es muy engorroso, si ese mecanismo tiene definiciones que no están claras, van a haber personas que probablemente tendrían que haber sido objeto de ayuda y no van a poder serlo. Por lo tanto, la primera está asociada a la letra chica de cada uno de los bonos, ¿vale? Porque eso puede entrabar mucho el proceso. Y la segunda está asociada a la velocidad, ¿vale? Claro, nosotros ya conocemos el IFE, por lo tanto, es muy probable que el IFE hasta junio funcione bien, ¿vale? Porque ya hay una focalización y hay una operatoria, pero los demás bonos, cuando son nuevos, muchas veces hay toda una cuestión logística que puede afectar la velocidad. O sea, pueden incluso llegar a destiempo, cuando ya la emergencia es menor. Entonces los cuestionamientos se han dado en esas dos líneas. Una, en cuáles son los mecanismos para focalizar, y dos, cuál es la velocidad de implementación. Claramente va en la línea correcta, pero aquí importa mucho cómo la política pública logra la bajada de lo que es la definición del presidente, del discurso de ayer. Si esa política pública, si esa institucionalidad
efectivamente no logra bajar bien estos instrumentos de apoyo, probablemente tengamos un problema de tiempo y tengamos un problema de credibilidad también asociado a este tipo de medidas. Sí. Antes de seguir conversando, vamos a escuchar parte de los anuncios anoche del presidente Piñera. Hoy anunciamos que extenderemos el ingreso familiar de emergencia hasta el mes de junio de este año. Este viernes comienza a pagarse el ingreso familiar de emergencia del mes de marzo y extenderemos este beneficio durante los meses de abril, mayo y junio. Para las familias que califiquen y vivan en comunas que han estado en cuarentena por 14 días o más, el nuevo ingreso familiar de emergencia alcanzará 100.000 pesos mensuales por cada integrante del grupo familiar. Mañana ingresaremos al Congreso un proyecto de ley que crea un nuevo y fortalecido bono y préstamo solidario para la clase media, cuyo acceso hemos ampliado y simplificado. Este bono clase media será de hasta 500.000 pesos. Bueno, bono clase media, una ayuda para quienes no son necesariamente de las familias más vulnerables, era algo que se pedía, Francisco, y hablaba el presidente también de lo del IFE. Cuando tú dices se puede caer en calificar esto como a destiempo, el concepto lo dice, como que esto, que si bien es bienvenido, es un avance, ¿pudo haberse decretado antes? Sí, yo creo que hay dos motivos que aceleran o pueden explicar los tiempos. Una es claramente hay un hecho político del tercer, el 10% de la FP, la tercera posibilidad de El tercer retiro, claro. El tercer retiro, y eso es un hecho político. Si usted mira la declaración incluso de las bancadas, esto se ve como una reacción a esa propuesta. Francisco, disculpa, bajo ese argumento, efectivamente, para el segundo retiro, recuerdo que también de inmediato vino una cadena nacional y una propuesta del presidente. Ahora pasa lo mismo, cuando esta semana se tiene que tramitar en el Congreso el tercer retiro y aparece esto. ¿Eso le quita credibilidad al gobierno? Yo creo que hay una cosa importante, los gobiernos tienen que tener, de cierta manera, la misión de controlar la agenda política. Y eso implica controlar los tiempos. Y eso es adelantarse, Pancho. Claro, y eso es adelantarse e ir generando conversaciones previas para que cuando esto decante, efectivamente, el gobierno aparezca controlando los tiempos y controlando la agenda. Claro, si se ve como una reacción al tercer retiro, él pierde fuerza. Y eso te explica el por qué, incluso, insisto en eso, habían diputados, me llamó la atención, de gobierno, que planteaban, fíjate que en realidad no tiene mucho sentido bonos que tengan focalización, sino que ya una función de carácter universal, un poco porque tiene el tercer retiro encima. Eso es un tema. Y el segundo tema está asociado a que, claro, hoy día estamos quizás, a diferencia del año pasado, donde veíamos que el periodo de recuperación iba a estar antes, hoy día justamente estamos en un momento de mucho contagio, de mucha cuarentena, ya tenemos una parte importante de la población en cuarentena, por lo tanto hay sectores como el comercio, el servicio, los restaurantes, etcétera, que están siendo muy, muy afectados y tú necesitas también, en función de cómo se van aclarando los escenarios, ir en ayuda de ellos. Pero, claro, yo creo que hay dos fenómenos, uno político y el otro efectivamente es económico, social, vinculado a la cuarentena y cómo las medidas de confinamiento van afectando lo que es el dinamismo económico. Ahora, ¿por qué frente a la idea del tercer retiro, que sabemos que a largo plazo va a causar que disminuyan aún más los fondos de pensiones que tienen los chilenos que, por ejemplo, en el caso de que esto se apruebe, van a retirar dinero por tercera vez? Pero ¿por qué esa idea del tercer retiro aparece con un apoyo más amplio en la población que estas ayudas que ofrece el gobierno, que si uno las analiza, se ven interesantes? Un bono de 500.000 pesos, un préstamo de hasta 600.000 sin intereses, el IFE extendido, el bono COVID, en fin. Pero el tercer retiro es mucho más expectante para los chilenos que esto otro. ¿Por qué se produce eso? Yo creo que es una manera de explicarlo es por la distribución de ingresos que nosotros tenemos como país. Efectivamente, una persona que está en el decil 6 de ingreso
tiene muy poca diferencia con aquella persona que está en el decil 5. O sea, nuestras diferencias, el 90% de la población tiene ingresos muy parecidos, muy parecidos. El que se escapa ya es el 10%, y el 10% más rico, el que se escapa es el 1%. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando habláis de clase media, cuando se habla de clase media, es muy arbitrario el corte, porque sucede que la persona que está en el 40% más pobre no se diferencia tanto a nivel de ingreso aquella que está en el sexto, en el 60% más pobre, ¿me explico? Ni tampoco se diferencia tanto con el que está en el séptimo. Si yo pudiera dibujarlo, nuestro ingreso es prácticamente similar, los 9 primeros, el 90% de la población, y luego, pum, pega un disparo en el 10 y luego en el 1 se dispara. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es difícil hablar de clase media, porque hay un porcentaje de clase media que no recibe este tipo de bonos, que no recibe el tipo de ayuda del Estado, y que sí se siente desprotegida. Bueno, para ellos la solución está haciendo anticipar estos fondos de pensiones, y por lo demás está haciendo endeudarse. ¿Vale? Recuerde que hay medidas que también hablan de préstamos. Por lo tanto, cuando hablamos de clase media, estamos hablando de un muy amplio espectro de la población donde yo puedo arbitrariamente estar en el decil 5 y ganando un poquito más en el sexto, pero prácticamente en calidad de vida es exactamente lo mismo. Yo creo que una explicación está asociada a la distribución de ingresos. Y la segunda explicación está asociado a una desconexión que hizo la ciudadanía con respecto a su fondo de pensiones y su proyecto futuro. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el mes de mayo, donde los fondos de pensiones cayeron en un 15%. Recuerden ustedes, el año pasado, en plena pandemia, tuviste caídas significativas en los fondos de pensiones, en los fondos B, A y C. Bueno, sucede que, claro, cuando uno empieza a mirar, el 50% está asociado a las rentabilidades, y sucede que esto sube, baja, y puede que esos 4 millones que tú utilices de tu fondo de pensiones, el ciudadano común y corriente no los mira, no los proyecta en el largo plazo. Entonces hay una desconexión también entre lo que yo tengo en la AFP y lo que va a ser mi situación de pensión en el futuro. Sí, y ahí podemos sumar lo que tú mencionabas delante de la letra chica, que el requisito, que el decil, claro, que esto, lo del tercer retiro, más allá de los montos, aparece como algo más asequible para la gente. Exacto. Hay un hecho político. El hecho político que lo que sucede es que la gente hoy día con los retiros, mal que mal también indirectamente valida el sistema de administración de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque entiende que son sus fondos. O sea, yo lo que estoy haciendo es anticipando mis fondos, que son de mi propiedad, y yo decido sobre estos. Es más, gracias también a esa coyuntura, tu día tienes mayor claridad y vas monitoreando en qué está invirtiendo. La gente tomó conciencia que ese dinero es de él. Antes lo tenía como un hoyo negro, políticamente hablando. Lo veía, mira, yo estoy ahorrando, pero no lo vinculado directamente con su persona. Hoy día, por eso anticipo, la persona sí lo vincula y sí dice, sabe que esos fondos son míos y yo los quiero. Y si te das cuenta, ya es un arma de doble filo. Terminales, quiero esos montos ahora, Francisco, sí, pero no me interesa lo que pase de aquí a 10, 15 años con esos mismos montos. Claro, porque estamos en una crisis y la gente, cuando hay incertidumbre, cuesta planificar a largo plazo. Eso también sucede. O sea, es muy difícil que alguien que hoy día, por ejemplo, esté con problemas para pagar el dividendo, para pagar sus servicios, para pagar el colegio, por ejemplo, tú le pides pensar a largo plazo. O sea, para dar la batalla a largo plazo tenés que estar vivo hoy día. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Hoy día el escenario está justamente porque tú tienes que pararte en este momento de crisis. Entonces, yo creo que, mira, date cuenta, se han dado señales en esa línea. Por ejemplo, el tema del uso de los fondos de pensiones para enfermos terminales. Eso se dio hace poquito. Eso aparece como algo lógico, solidario. Algo lógico, claro. ¿Por qué tuvo que llegar la pandemia para...? Claro. Claro, entonces yo creo que la percepción también de la gente en relación a esos fondos cambió. Hoy día la gente lo tiene mucho más claro que esos fondos son de ellos. Si yo estoy complicado en este momento de pandemia o estoy complicado con una enfermedad catastrófica, puedo echar mano a ellos. Y ya la gente lo está viendo así. Entonces, es difícil. Yo creo que y el debate, Pancho, y el debate por devolver esa plata no es parte de las prioridades ahora. No, yo creo que claramente no. Incluso, mira, en los préstamos que se están entregando, el presidente ayer hablaba justamente de préstamos, e incluso hablaba de que había un año de gracia y 4 sí, para poder pagar, y que incluso se podían devolver con cargo a la tesorería. Claro, sucede que hoy día estás
parándote con deuda, pero esa deuda te va a reventar en 2 años más o en 3 años más. La probabilidad que tengas tú una morosidad alta en lo que es ese tipo de dinero es alta, es elevada. Entonces, la gente no está proyectando a largo plazo, salvo aquella persona que sí lo puede hacer, pero el porcentaje importante de personas que hoy día están en plena crisis está pensando al día a día. Sí, Francisco, mira, sobre este punto habló también el presidente Piñera, a ver si podemos escuchar esa intervención que tiene que ver con los créditos, los préstamos. Este proyecto de ley también incluye un préstamo solidario para la clase media, que será un préstamo solidario, porque es con 0 interés, 1 año de gracia, 4 años de pago, y el pago máximo anual nunca podrá exceder del 5% de los ingresos anuales. Y de existir un saldo de deuda al término de los 4 años, este se condonará automáticamente. ¿Qué te parece ese anuncio, Francisco? Ya algo habías comentado. Claro. ¿Es una gran ayuda o como todo tiene ahí su letra chica y hay que tener cuidado? El problema es que tú puedes endeudarte. Yo creo que muchos de los comercios minoristas se están endeudando, pero esa deuda tenés que pagarla en el futuro. De ahí está la garantía del Estado también. Pero hoy día lo que tú necesitas es dar cierta certeza del escenario futuro. Por ejemplo, ¿qué es lo que afecta al pequeño comercio? Que tengan cambios en las reglas del juego que sean impredecibles. Que, por ejemplo, este fin de semana te digan a ti, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuarentena y no poder comprar, por ejemplo, sábado domingo, disculpa que te diga el plano político, y después cambie la medida y te diga, sí se puede comprar el siguiente fin de semana. Eso te impide a ti planificar stock, te impide a ti planificar recursos, mano de obra, te impide a ti planificar. Y lo que tú necesitas cuando estás pasando por una crisis es bajar esa incertidumbre que ya es elevada. Entonces yo creo que también hay una cuestión de manejo comunicacional que permite que la persona, por ejemplo, diga, sabes que en el segundo semestre voy a proyectar un mayor nivel de crecimiento, voy a empezar a planificar y voy a tomar créditos hoy día para poder pagarlos, blandos, para poder pagar los próximos años. Esa es la clave. Cuando usted se endeuda, se está endeudando hoy día con el supuesto que puede pagar en el futuro. Nadie se endeuda para no pagar. Nosotros nos endeudamos para pagar, porque confiamos que en el futuro vamos a tener un buen nivel de crecimiento, vamos a tener mayores niveles de ingresos, etcétera. Por lo tanto, hoy día es fundamental que, dado que estamos con alto clima de incertidumbre, que las políticas públicas puedan bajar esa incertidumbre, puedan dar confianza, de manera tal que aquel pequeño productor o aquel pequeño empresario, ¿vale?, que está mal hoy día, tenga tranquilidad de que se pueda endeudar porque el país va a crecer en el futuro. Hay ideas de un impuesto a los ricos, a los súper ricos. Está la idea de discutir un nuevo o discutir un royalty minero propiamente tal, pero ya hay lobby para que el Estado pueda tener un poco más de recursos, pero siempre que se coloca una idea en la mesa, de inmediato la discusión, Francisco, muchas veces se sale de lo técnico, de lo económico, sino que se va a lo ideológico, lamentablemente, y quedamos entrampados, porque plata necesitamos, de alguna parte, sacarla. Sí, así es. Ahora, yo creo que claramente hoy día Chile me parece que escuchaba yo, el único país que no tiene un royalty minero por el uso de los recursos naturales que les pertenece a todos. Es un tema bien difícil de defender, no tenerlo. Pero también el impuesto a los súper ricos, claramente ya hemos tenido señales de otros países. Donde Francisco, disculpa, pero lamentablemente distribuir más y mejor ingresos. Tú eres economista. Los empresarios dicen, no, es que si me elevan los impuestos se va a estancar la inversión. Las mineras dicen, no, es que si me piden más impuestos no vamos a poder llevar a cabo los proyectos de crecimiento que tenemos, que son un beneficio para el país también. Entonces siempre se coloca eso como barrera, como excusa. Ahora, corrijo, quizás yo me equivoco al decir excusa, pero es lo que uno escucha. Esto puede detener la inversión cuando se habla de elevar impuestos. Sí, ¿Es tan así o no? Eso es en el cortísimo plazo. Yo creo que no es tan así, te insisto. Ya. Déjame ordenar un poco la idea. Perfecto. Primero que todo, cuando usted planifica un proceso de inversión hoy día, está generando un proyecto, está proyectando a 20 años o a 30 años. ¿Sí? Claro, tú estás construyendo flujos para poder pagar esa inversión. Pero sucede que finalmente, ¿qué es lo que a ti más te complica? Que se respete un marco institucional de aquí a 20 años, un marco institucional de aquí a 30 años. ¿Qué es lo que significa un marco institucional? La confianza de que los compromisos se van a pagar, la confianza de que las cosas van a andar bien, la confianza de que no hay factores de riesgo que puedan
hacer que se inestabilice, pierda estabilidad en un país. Esa es la variable de fondo, ¿vale? La credibilidad institucional. Bueno, para que hoy día funcione eso, para que hoy día funcione esa estabilidad institucional, tú necesitas necesariamente resolver el tema de la desigualdad. Y resolver el tema de la desigualdad se hace sí, solo sí, aumentando el impuesto a los súper ricos y distribuyendo mejor la inversión pública, distribuyendo mejor el gasto. Entonces, estamos atrapados, porque finalmente tú, para poder dar seguridad de que el país va a crecer de aquí a 30 años y que vamos a empezar a invertir no solamente en explotar nuestros recursos naturales, sino también exportar inteligencia, exportar innovación. Tú necesitas necesariamente invertir en igualdad, ¿vale? Y eso implica aumentar el impuesto a los súper ricos y distribuir inteligentemente en el resto de la sociedad, mejorar los mecanismos de movilidad, mejorar los mecanismos de igualdad y además mejorar los mecanismos de innovación. No hay forma de distinguirlo. Chile es una sociedad desigual donde, por ejemplo, sucede que, mira, yo voy a dejar de invertir, pero no importa, si finalmente a nosotros lo que nos interesa como país es que tengamos una inversión sostenida estable en sectores de mayor valor agregado. Y esos sectores de mayor valor agregado son muy sensibles a la inestabilidad y no son tan sensibles a los impuestos. Sí, y yo creo que ¿vale? en Chile, Francisco, nos desgastamos en analizar antes de. Quizás falta la decisión política para un nuevo escenario y ahí empezar a intercambiar ideas como lo hacemos por nosotros. Por eso que es importante la discusión de los constituyentes, por eso que es importante la discusión política que estamos viendo hoy día, porque no olvides tú que estamos discutiendo una nueva constitución que va a cambiar referente, y esto significa de que podemos dar un giro. Nuestro país tiene, su industria es intensiva en explotación de recursos naturales. Esos recursos naturales en algún minuto se van a agotar. Sí. Y tú necesitas proyectar tu estructura productiva de aquí a 50 años, no por uno, sino por los hijos que tiene uno. Claro, o por los nietos. Pero hay que pasar del diagnóstico a la acción. Así es. Claramente. Pancho, mira, dime. Nos queda una intervención del presidente que tiene que ver con el gasto fiscal. Señor director, si podemos escuchar esta última parte de la cadena nacional del presidente. Chilenas y chilenos, el costo total de este fortalecimiento y extensión de la red de protección social alcanza cerca de 6.000 millones de dólares. Esto representa un 2% de nuestro Producto Interno Bruto. Y por supuesto, va a requerir un enorme esfuerzo por parte del Estado. El 2% del Producto Interno Bruto es harto, Francisco. No nos tenemos que quedar en la cifra. Quizás el Estado de Chile pudiese hacer algo más. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que algo mencionó el ministro de Hacienda cuando fue la discusión del presupuesto. Chile tiene probablemente un déficit estructural de un 2%, un 1% sobre el PGB, y probablemente eso lo va a tener que recuperar en el futuro. Sería complejo si ese déficit fuera producto de un funcionamiento normal de la economía. Ahí sí yo creo que efectivamente habría que revisar, y principalmente recuerde que los déficits fiscales están asociados a dos grandes partidas. Una es el gasto, que es lo que sale, el ingreso, y la otra es el ingreso. Nuevamente caemos en la discusión del impuesto, ¿vale? O sea, yo puedo perfectamente bien equilibrar de dos maneras. Puedo equilibrar reduciendo gastos, que fue la fórmula neoliberal que aplicamos hace años, hace décadas atrás, ¿vale? Que es la jibarización del Estado, lo cual no es aconsejable hoy día. O la otra es aumentando el impuesto para equilibrar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que es una cifra lógica en función de los momentos que estamos viviendo hoy día, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sería interesante? Que en el presupuesto del 2022 ver cuáles van a ser las proyecciones de Hacienda, y hay que estar atentos porque eso ya se empieza a construir en junio y probablemente esa discusión decante en octubre. ¿Cuáles son los supuestos de Hacienda en relación al ingreso, ¿vale? Y en relación al gasto? Porque uno debe entender que todos estos apoyos son transitorios y deberían terminar en el mes de junio. Por lo tanto, ¿qué es lo interesante? Es poner su atención también en el 2022 para ver cuáles van a ser los supuestos estructurales de ingreso y gasto, ¿sí? Claro, y eso debería ser bastante más equilibrado, y a medida que vayan avanzando los años, que tengo entendido que algo ya Hacienda lo había proyectado, todo al cabo de 4 años poder llegar a un equilibrio nuevamente de ingreso y gasto, que es lo que dice la norma. O sea, depende
harto del comportamiento de la economía de aquí en más los próximos meses, porque es probable que la ciudadanía siga demandando que estas ayudas que hay permanezcan un tiempo más. Francisco, para terminar, te voy a invitar a revisar la encuesta del Twitter de TVU Noticias. Y mira, esto refleja lo que uno escucha en la calle y que ya hablamos en su momento. A ver, señor director, si podemos mostrar la encuesta. Ya, la estamos buscando. Tiene que ver con estas ayudas del gobierno. Ahí está. Sí. Mira, dice, presidente Piñera anunció fortalecimiento de ayudas sociales por 6.000 millones de dólares en medio de la pandemia. ¿Qué opinas? La primera alternativa es un gran esfuerzo, la segunda es insuficiente, la tercera prefiero el tercer retiro y la cuarta falta un ingreso universal. No está el resultado ahí, pero yo lo tengo en el Twitter y lo estoy viendo cómo se está dando la votación. El 47% lidera la opción de que prefiero el tercer retiro, Francisco. Claro, la gente dice claro. eso. Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Una es que lo lógico, ya la gente aprendió que esos fondos eran suyos. La gente también proyecta que esto va a tener que cambiar en el futuro, por lo tanto la rentabilidad asociada a los fondos va a tener que compensar la caída de ahora. Y la otra cosa también es que no olvides que al hacerlo vía Twitter también tienes un grupo de personas que probablemente sea de esa clase media que no recibe ningún tipo de ayuda del Estado. Eso también hay que considerarlo por la forma de tomar la encuesta. Pero tiene una lógica, absolutamente una lógica, es bastante buena. Claro, para participar en la encuesta hay que tener la tecnología, hay que tener el celular, hay que tener el Twitter. No todos lo tienen, y no solamente en esta encuesta, sino que en otras que se hacen una fotografía del momento, gana la opción de un nuevo retiro del 10%. Así es muy lógico, porque muy probablemente la única forma que ellos tengan hoy día de poder suplir su caída de ingresos sea acudiendo a sus propios fondos. La clase media, como dices tú. La clase media. Francisco, se nos acabó el tiempo. Interesante la conversación. 5 de la tarde en punto. Nos volvemos a encontrar más adelante porque estos temas siempre son dignos de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta mañana con noticias a las 11 y una nueva teleentrevista a las 16:30 horas. Que estén muy bien.